Que Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gozo poder expresar nuestra gratitud a través de las alabanzas. La verdad es que las alabanzas, las canciones, juegan un rol tan importante en nuestra adoración, porque no solamente se hace para exaltar a Dios, sino que la letra, la expresión de cada alabanza muchas veces representa la intención de nuestro corazón, que con nuestras propias palabras a veces nosotros como que quedamos cortos en la expresión a Dios. Pero cuando la canción interpreta lo que nosotros queremos decir, entonces fluye una alabanza sincera desde nuestro corazón hasta la misma presencia de Dios. Y lo interesante en todo esto es que Dios habita en medio de un pueblo que le alaba. Gloria a Dios. Me gozo en el Señor al verles en este lugar, tan numerosa concurrencia. Que Dios les bendiga grandemente. Y también aprovechamos a saludar a los que están ahí en casita a través de la pantalla. Que Dios también les bendiga, especialmente en esta oportunidad a través del mensaje que vamos a compartir con ustedes. Quiero que busquen en su Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, 1. Yo entiendo que el versículo que vamos a leer es un versículo sumamente conocido, por lo cual hasta podríamos recitarlo de memoria. Así es. Sin embargo, vamos a leerlo todos y yo voy a tomarme el tiempo para que usted lo pueda buscar, lo pueda leer y tenga un testimonio gráfico de que esto sí sale en la palabra de Dios. Hebreos capítulo número 11, versículo número 1. ¿Lo tiene, verdad? Bien, lo leemos. Dice así la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Una vez más. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces podemos concluir que la fe es, no será, no fue. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este es un texto bíblico interesante de poder comentar, de poder entender, porque me atrevo a decir que este es uno de los versículos más abusados, violentados de nuestra Biblia. Porque muchas veces desde los púlpitos se ha predicado y muchas veces se ha predicado desde la experiencia del predicador, del pastor, del maestro que lo está exponiendo, pero pocas veces se ha revisado el contexto en el cual se dio este versículo, y al faltar conocimiento del contexto, ya sea el contexto histórico, contexto cultural o contexto sociopolítico que se haya estado viviendo en ese tiempo, al desconocer ese contexto, entonces es muy fácil que el maestro, que el predicador inyecte ideas propias, interpretaciones propias, incluso predicar desde su propia experiencia todos sus alcances, todos sus logros, y eso que ha logrado el predicador se lo atribuye a la fe. ¿Y cuál es el problema? Que con esto se está sacrificando a la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de las congregaciones hay gente que no ha tenido logros, o hay gente que no ha tenido el mismo alcance que ha tenido el predicador. Entonces la gente comienza a pensar, ¿es que yo acaso no tengo fe? ¿Acaso me ha faltado a mí la fe? Entonces es incorrecto predicar un texto desde mi propia experiencia, porque esto no va a reflejar lo que la intención del autor tuvo cuando se escribió esto. Por eso me atrevo a decir que es uno de los textos más violentados, más abusados de la Biblia, tratando de explicar lo que el predicador intenta creer o interpretar de lo que lee sin
conocer el contexto en el cual se dio todo aquello. Esto es lo mismo, y vamos a hacer un ejercicio, os voy a presentarlo como un ejercicio. Esto es lo mismo si yo aquí a mi hermana le doy un mensaje, le doy una explicación y le pido que se la pase a la segunda hermana y la segunda hermana al hermano y así sucesivamente hasta que al último lo reciba la lluvia aquí que está al lado izquierdo mío. Después de ir traspasando boca a boca lo reciba ella. Lo más probable es que ella reciba la explicación muy diferente a como yo se la di en un comienzo, porque cada uno fue agregándole o quitándole algo a esa explicación y en definitiva allí la Yogi recibió un mensaje diferente. Fíjense, y esto es un ejercicio simple que demoraría, ¿cuánto? Digo yo, unos 15 minutos, 20 minutos. Ahora imagínese usted qué pasó con este texto si lo leemos 21 siglos después. Y allí en el medio hay muchos que le pusieron, muchos que le agregaron y otros que le quitaron. De tal manera que cuando lo escuchamos predicado, este mismo texto bíblico, estamos abusando de él, estamos violentando la palabra de Dios y estamos queriendo decir cosas que el autor nunca quiso decir. No fue la intención del autor. Por eso, yo como maestro me he preocupado de conocer el contexto. Fíjese, no sé si a usted le ha pasado, que ha llegado atrasado a una conversación que estuvo desarrollándose durante una hora y usted toma los últimos 2 minutos, interpreta algo y alguien le dice, no es como tú lo estás entendiendo. ¿Sabe por qué no es? Porque nosotros hemos hablado de este tema durante más de una hora y hemos explicado claramente a qué nos referimos. Pero tú que llegaste los 2 últimos minutos, estás queriendo entender algo muy diferente. Eso pasa muchas veces y lo vemos con los comentarios que se hacen en la televisión en distintos temas. Mi abuelita decía, oíste cantar el gallo y no sabes dónde. ¿Por qué? Porque hay gente que toma una frase y la discute y la interviene y la interpreta y la promueve como ella la entendió, pero no entiende la razón original por la cual se dio la discusión aquella. Eso ocurre en la educación, eso ocurre en la política, eso ocurre en la televisión y no estamos ajenos como iglesia. Esto también ocurre desde los púlpitos. Muchas veces desde los púlpitos se están predicando cosas que nunca, jamás la palabra de Dios quiso decir, sino que cada uno está interpretando desde su propio corazón y todos los logros que el predicador está queriendo decir lo atribuye a la fe. Yo tengo ese auto, ese carro, como dicen los centroamericanos o los americanos, ese automóvil lo tengo porque le creí a Dios. Y no, seamos sinceros, un automóvil se puede comprar si usted trabaja y ahorra y tiene un buen crédito y lo compra. Y eso lo logra un cristiano y eso lo logra un incrédulo. Eso no tiene nada que ver con la fe. Ese es un esfuerzo que usted hizo gracias al éxito que tuvo en su administración económica porque hizo bien las cosas. Y hay otros que se pueden jactar diciendo Dios me dio este Mercedes-Benz y la verdad es que lo que tienen es una gran deuda que cuando no pueden pagar posiblemente le quiten el Mercedes-Benz. Entonces hay cosas que se atribuyen a la fe que no son de fe. Hay cosas que se atribuyen a este texto bíblico que no tiene nada que ver con con la intención que el autor tuvo al expresar este texto bíblico. Entonces, si usted llegó 10 minutos atrasado a una conversación, se va a dar cuenta que le van a decir, estás equivocado porque tú tomaste solamente los 2 últimos minutos y te perdiste la explicación de lo que nosotros estábamos hablando. Ahora, 21 siglos después, nos damos cuenta que muchas veces la Biblia es mal interpretada. Hay que ir al contexto cultural, hay que ir a estudiar el contexto del lenguaje, hay que ir a revisar el contexto histórico,
Hay que ir a revisar la situación sociopolítica que se daba en ese tiempo cuando se escribió eso, para descubrir la intención del autor y luego traer el propósito, aplicarlo aquí y ahora, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Lo mismo que Dios le quiso decir hace 21 siglos atrás a la gente, es lo que Dios quiere decirnos hoy a nosotros. La palabra de Dios permanece para siempre, pero somos nosotros los maestros, los predicadores, que tenemos la responsabilidad de interpretar correctamente, ponerle el correcto sentido para darle una buena enseñanza a nuestra congregación. Por esa razón se han diversificado las iglesias evangélicas en Chile. Mire, yo lo comentaba esto, me parece que en la escuela dominical. Aquí en Chile, en el gobierno de la presidenta Bachelet, se dictó la ley de culto. ¿Y qué pasó? Cuando estaba en proceso la ley de culto, la presidenta formó una comisión de ministros para que entrevistaran a cada uno de los representantes de las distintas iglesias. Y llegó el católico con su representante, y llegó la iglesia mormona con su representante, y llegaron los testigos de Jehová con su representante, llegaron los adventistas con su representante. Y cuando pidieron el representante de las iglesias evangélicas, se la peleaban, porque había más de 3.000 corporaciones evangélicas que no tenían un representante. Entonces digo yo, si tenemos una Biblia, tenemos un Señor, tenemos una fe, tenemos un bautismo, tenemos un espíritu, ¿por qué somos 3.000? Incluso más. Yo vengo de Valparaíso, y en Valparaíso, una ciudad de Chile llena de cerros, en cada cerro y en cada quebrada hay una iglesia evangélica. De las 3.000, yo creo que son como 2.000 que hay en Valparaíso. Estoy exagerando, es una hipérbole. Sin embargo, ¿por qué se diversifican tanto? Porque esta iglesia, o el pastor de esta iglesia, interpreta un texto bíblico diferente a este pastor, y este pastor lo interpreta diferente a este otro pastor. Y cada uno tiene una propia interpretación, cosa que es incorrecto. Porque la Biblia no es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, la Biblia tiene una sola interpretación. Y para tener una correcta interpretación, tenemos que ir al contexto original. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Y cuál fue el propósito por el que lo dijo? Y entendamos el contexto social y político que se vivía, y ahí recién vamos a descubrir por qué el escritor escribió algo. Si fíjense en un detalle, los apóstoles no es que estuvieran orando y de repente hayan dicho, fui inspirado y voy a escribir algo. No. Cada carta que fue escrita, especialmente en el Nuevo Testamento, fue escrita porque había una situación defectuosa que corregir en alguna iglesia. Entonces se escribió en el contexto del problema que se daba en esa iglesia. Y nosotros, para descubrir el verdadero propósito o sentido por el cual fue escrita la Biblia, debemos ir al escrito original, debemos entender el lenguaje, la cultura, el contexto y el pacto en el que se da. Incluso más, tenemos que reconocer que en la Biblia hay verdad histórica y verdad presente. Porque la verdad es dinámica. Y no es que la verdad cambie, sino que la situación cambia, por lo tanto no todas las verdades aplican en una misma situación. Y me explico, para los que quieran cuestionarme por las redes sociales, me explico. Por ejemplo, el salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y esa es una verdad histórica, y es correcto, porque en ese tiempo la casa de Jehová era el edificio que había construido Salomón, y allí se manifestaba la presencia de Dios. Por lo tanto, está correcto que él haya dicho, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero era el antiguo pacto. En el nuevo pacto, una vez que Cristo murió y resucitó, hubo un nuevo testamento, un nuevo pacto. Y ahora la casa de Jehová no es un edificio, porque Dios no habita en casa hecha por mano de hombre. Ahora la casa de Jehová, el templo de Dios,
somos nosotros. Por lo tanto, no corresponde decir a la casa de Jehová iremos, sino que decir nosotros somos la casa de Dios. Eso lo dice Hebreos claramente, la cual casa sois vosotros. Por lo tanto, debemos entender que hay verdades históricas y verdades presentes. Incluso en ese sentido, la escritura es dinámica. Por eso se hace necesario que quien se atreva a exponer la palabra de Dios y a imponerla, no solo exponerla, sino que a imponerla como un mandato bíblico, tenga la responsabilidad de explicarla en forma correcta de acuerdo a la intención original con la cual fue escrita esa palabra. Por eso me atreví a decir al comienzo que este es uno de los textos bíblicos más abusados y malinterpretados, violentados de la Biblia. Fíjense que es interesante considerar dónde está escrito lo que hemos leído. Recién dije yo, busquemos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Está escrito en el capítulo 11. Eso indica que el autor en los 10 capítulos anteriores estaba desarrollando un tema de conversación al punto que llegó a esta conclusión. Es pues la fe. Está diciendo, es por lo tanto la fe, la convicción y la certeza, de acuerdo a todo lo que yo les he puesto en los 10 capítulos anteriores. Y en el capítulo anterior, capítulo 10, versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, él está hablando de que había que perseverar. Esa es la forma de manifestar la fe para preservación del alma. Incluso más, la palabra preservación podemos cuestionarla en este caso, porque en el original no quiere decir exactamente preservación. En algunas Biblias dice para salvación del alma. Acá dice para preservación del alma. Es lo más cercano que se pudo traducir. Pero la intención original o la etimología nos quiere decir que es la fe para volver a su estado original en el cual podemos estar seguros de lo que creemos. ¿Por qué? Porque fe en su sentido más básico es confiar. Por lo tanto, la fe se hace necesario para volver al sentido original de la expresión para estar seguros de lo que confiamos. Es pues, por lo tanto, la fe, la certeza, la convicción que nos va a permitir preservar, vivir, vivificar nuestra alma para preservación del alma. Entonces, lo interesante de esto es que la fe se manifiesta, tal como dice el texto, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, no hay que retroceder, no hay que volver atrás, sino que tenemos que perseverar, resistir, seguir adelante. Esto es la fe. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y no está diciendo que lo que yo miro lo tengo porque lo declaro. Eso sería un pensamiento positivo, que es un pensamiento muy humano, que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Entonces, el capítulo 10 nos está diciendo que es necesaria la fe para perseverar. Pero en el versículo 38, fíjese usted, del capítulo 10, dice, mas el justo por su fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, ¿cuál era la intención del autor cuando trae a colación el ejemplo de Habacuc? Dice,
y lo usa como ejemplo para definir, para que el lector pudiera entender qué es a lo que él se refiere hablando de la fe, que había que perseverar. ¿Por qué? Porque si retrocediere, no agradará a mi alma, así lo dice Dios. Por lo tanto, todos los que retroceden no agradan a Dios. Los que perseveran agradan a Dios. Por lo tanto, la perseverancia es un principio bíblico. Tenemos que ser perseverantes. ¿Por qué? Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De tal manera que la fe está enfocada en la perseverancia. Entonces, en el capítulo 11 comienza a mencionar una serie de ejemplos. Por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe Rahab, y así comienza a mencionar a todos estos héroes de la fe que no retrocedieron a pesar de que las circunstancias eran totalmente adversas. Y fíjense, ellos perseveraron. Habacuc perseveró, y en el versículo 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo se corre esta carrera? Con paciencia. Y el versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces la enseñanza básica es esta: ellos perseveraron y no retrocedieron. Ustedes deben perseverar y no retrocedieron. Y nosotros, 21 siglos después, tenemos que perseverar aunque las situaciones sean difíciles. Ellos perseveraron aunque no recibieron lo que se les había prometido. ¿Por qué? Porque está hablando y está poniendo como ejemplo a gente del Antiguo Testamento, a Elías, a Moisés, a Abraham, a Noé, a Rahab. Toda esa gente vivió en el Antiguo Testamento y ellos perseveraron a pesar de que no recibieron lo que se les había prometido. Porque el Antiguo Testamento, la escatología del Antiguo Testamento es una escatología futurista. A ellos se les promete un gobierno eterno, a ellos se les promete un Mesías, a ellos se les promete un Nuevo Testamento, a ellos se les promete una salvación, y ellos perseveraron a pesar de que nunca se cumplió en ellos la promesa. Pero la promesa se cumplió en Jesucristo. Él es el siervo que había sido prometido por Dios. Por eso la Biblia, cuando habla de todos los profetas, menciona a Juan el Bautista y le dice que es el más grande de todos los profetas. ¿Cuál era la diferencia? Si Juan el Bautista no hizo ni siquiera un milagro, ni un milagro hizo. En cambio, los otros profetas, Eliseo, Elías, hacían milagros por doquier. Pero Juan el Bautista es considerado por Jesús el mayor de todos los profetas. ¿Por qué? Porque él pudo ver el cumplimiento de esa promesa. Él pudo ver a Jesucristo. Él bautizó a Jesucristo. Él vio descender el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma sobre Jesucristo. Por lo tanto, él vio el cumplimiento de la promesa. Por eso fue el de los profetas, fue el más grande que se menciona en la palabra de Dios. Por lo tanto, si hacemos un contraste entre la gente del Antiguo Testamento con la gente del Nuevo Testamento, nosotros tenemos cosas mejores. Por ejemplo, Jesús es mejor que Moisés. Jesús es más grande que los ángeles. La gracia de Jesucristo es mejor que la ley. ¿Entiendes? La sangre de Jesucristo reemplaza la sangre de todos esos corderos del Antiguo Testamento. Tenemos algo mejor. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos sido bendecidos. Ellos iban a ser bendecidos, nosotros ya fuimos bendecidos. Por lo tanto, se produce una gran diferencia una vez que Jesucristo resucitó. No solo murió, sino que resucitó por cada uno de nosotros. Entonces,
Por eso es interesante ver en qué momento se escribió este texto que hemos leído. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Se escribió en el capítulo 11, habiendo sido redactado 10 capítulos anteriores. Miren, esto que fue escrito es una carta. Y usted cuando escribe una carta, no la escribe capítulo 1, capítulo 2. No la escribe así. Lo que pasa es que los capítulos fueron agregados y los versículos fueron agregados por los traductores para que nosotros nos ubicáramos temáticamente en lo que estaba desarrollando la idea del autor de la carta. Por eso del capítulo 10 al pasar al capítulo 11 es un periodo de transición donde termina una idea y comienza la otra. Y al comenzar la nueva idea comienza a hablar de la fe y comienza a poner ejemplos del Antiguo Testamento de hombres y mujeres que por la fe conquistaron reinos, por la fe tomaron ciudades, por la fe perseveraron. Y la fe lo único que les hizo hacer es andar avanzando en todo momento y no retrocedieron, porque eso no agrada a Dios. Eso no agrada a Dios. Por lo tanto, interesante es conocer el contexto social también en el que fue dicho esto. Cuando revisamos la historia del pueblo hebreo después del sacrificio de Cristo, los años posteriores a esto, vamos a darnos cuenta, y los historiadores lo han mencionado y los que estudian la Biblia saben, que en este tiempo existía un grupo revolucionario dentro de los judíos que se llamaban los celotes. Los celotes eran revolucionarios judíos que se sublevaron al imperio romano, porque el imperio romano había tenido subyugado por muchos años al pueblo judío. Por eso Pilatos y Herodes, que fueron los que cuestionaron el ministerio de Jesús, eran gobernadores romanos. Eran gobernadores romanos, no eran los gobernadores de Israel. ¿Por qué? Porque ellos estaban en esclavitud. Y los celotes eran un grupo revolucionario que quería echar fuera de Israel a los romanos. Y ellos estaban provocando, ellos estaban concitando, ellos estaban promoviendo en el pueblo de Israel una revolución. ¿Para qué? Para que se sublevaran contra el imperio romano. Entonces le decían a la iglesia, porque los hebreos eran cristianos judíos, cristianos nacidos en Israel, y a ellos le decían: hermanos, ustedes vuelvan atrás, vuelvan a la ley de Moisés, vuelvan a los sacrificios, vuelvan al templo, vuelvan para que como nación judía nos unamos todos contra el imperio romano. Ustedes vuelvan atrás, sin entender estos celotes que ya los hebreos tenían cumplida esa promesa. Ya habían desarrollado la idea de esa promesa. Ya sabían que Jesús era superior a los ángeles. Ya sabían que la gracia es mejor que la ley. Ya sabían que el sacrificio de Cristo reemplazaba todos los demás sacrificios. Pero los celotes lo estaban incitando a que volvieran atrás, a que se unieran como pueblo judío y se sublevaran contra el imperio romano. Por eso, y ese fue el propósito, y esa es la intención del autor al describir toda esta temática de no retroceder. Les pone como ejemplo a Habacuc, le pone como ejemplo a Moisés, le pone como ejemplo a Noé y a cada uno de ellos, a Abraham, quienes por la fe avanzaron sin tener el cumplimiento de la promesa. Sin embargo, nosotros, los que hemos sido bendecidos, fíjense, nosotros somos hijos de Dios, somos herederos, ya somos, no digo seremos, ya somos. Fíjense en un detalle, y voy a ponerme como ejemplo, permítanme ponerme como referencia. Yo tengo 3 hijas, y ellas serán mis herederas el día que ya yo no esté. Fíjense cómo lo dije. Ellas serán, no son, serán mis herederas. ¿Por qué?
Porque para que una herencia sea efectiva, se necesita que el testador muera. Cuando ya yo no esté en este mundo, ellas sí van a ser mis herederas, pero por ahora no. Por eso, cuando decimos que nosotros somos herederos, es porque ya el testador murió. Cristo murió en la cruz por nosotros y por el poder de Dios fue resucitado. Por lo tanto, nosotros ya somos bendecidos. Y esto cambia el panorama. ¿Por qué? Porque con la forma que se ha enseñado este texto de la fe, se le está diciendo a la gente, cree nomás, cree. Y acá no se trata de llegar y creer en algo sin tener una solidez, una base, un fundamento sobre lo cual yo creo. Y va a cambiar cuando entendamos esto en nuestra actitud al levantarnos. Cuando nos levantemos vamos a estar afligidos por las situaciones que estamos viviendo. Vamos a estar llorando por los problemas que tenemos, pero nos vamos a mirar al espejo y vamos a decir, yo estoy llorando y estoy orando para que el Señor me dé la victoria, pero yo ya soy bendecido. No le voy a pedir a Dios que me bendiga, porque ya Él me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y esto indica que la bendición de Dios nos quiere conectar con los lugares celestiales para desconectarnos de la tierra. Y el problema es que la iglesia vive aferrada a las cosas de la tierra. Aferrada a las cosas de la tierra. Por eso el autor de esta carta lo hace con tanta maestría. Esta es una cátedra de la fe. Más que una definición de diccionario, es un concepto que se trabaja. La fe se trabaja y pone como ejemplo a todos estos héroes de la fe que perseveraron a pesar de que nunca tuvieron el cumplimiento de la promesa. Si Moisés anduviera por ahí afuera, le aseguro que va a querer entrar para disfrutar de lo que usted está disfrutando. ¿Por qué? Porque él no logró lo que nosotros hemos logrado en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice allí en Efesios que Cristo, una vez que murió, Él fue a las partes más profundas de la tierra, ¿ya? Y publicó libertad a los cautivos. Se llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Es decir, lo que Cristo hizo en forma práctica, que en espíritu descendió a las partes más profundas de la tierra, donde está el Hades, el infierno, el Seol, el lugar de los muertos. Y les dijo a todos aquellos del Antiguo Testamento que habían muerto con la esperanza de que el Mesías venía, Jesús fue y les dijo, aquí estoy, yo soy el Mesías, ahora se cumple todo lo que Dios le prometió. Los tomó y se los llevó a un lugar que ahora se llama paraíso. Los sacó del infierno, los sacó del Seol, los sacó del Hades. Cualquier palabra es válida, es lo mismo, el lugar de los muertos. Los sacó de allí y se los llevó a un lugar llamado paraíso. El infierno está preparado para Satanás y a todos los que le siguen a él. Pero nosotros, cuando usted y yo muramos, nos vamos al paraíso que Cristo preparó para nosotros. Entonces nosotros ya no morimos con la esperanza, no. Nosotros ya tenemos el cumplimiento de la promesa. Y el tema es que esta palabra fe nos quiere conectar con las cosas de arriba y no con las de la tierra, como lo cantaba Joby allí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos puesta la mirada en las cosas de la tierra y no entendemos las cosas de arriba, atribuimos este texto de la fe a los logros que hemos tenido. Yo fui sanado porque tuve fe. Yo tengo este automóvil porque tuve fe. Y resulta que ahí estamos distorsionando el texto y estamos dividiendo a la iglesia, porque hay gente en la iglesia que está sufriendo, que no tiene el automóvil o que todavía está enferma. Entonces a ellos le provocamos la idea de que ellos no tienen fe, pero no, sépalo usted que todos nosotros tenemos lo mismo. El rico y el pobre, los que hemos creído en Cristo, somos bendecidos en el nombre de Jesús. Entonces la bendición está en Cristo y lo que quiere hacer este texto es conectarnos con las cosas de arriba y no en las de la tierra. De tal manera que esta es la intención que el autor tuvo cuando le dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estaban esperando ellos? ¿De qué estaban convencidos ellos? Y esto es interesante. Fíjense que en ese tiempo, en el contexto político-social,
ya se comentaba de que los romanos iban a invadir al pueblo de Israel, y eso se dio en una batalla que se llamaba, por ahí la tenemos que Masada. En la batalla de Masada, o la invasión de esta guerra romano-judeo, los historiadores estiman que fueron asesinados, masacrados, más de 100.000 judíos. Era vox populi que los romanos iban a venirnos a invadir. Era vox populi. Por lo tanto, ellos hablaban de lo que esperaban, de lo que iba a suceder, pero lo hablaban encubiertamente porque ese lenguaje ellos lo entendían. Es como si yo quisiera escribir una carta para los chilenos, le voy a escribir en el lenguaje que ellos entienden. Los chilenos hablan mucho lenguaje terian, que hablan de hagamos una vaca, perrito cómo está, y mi chanchita linda, y cosas de ese tipo. Entonces, si yo hablo en ese lenguaje, con seguridad los chilenos me van a entender, pero si esa misma carta la lee un colombiano, un venezolano, no van a entender qué estamos diciendo, y de hecho les pasa a ellos cuando llegaron a vivir acá a Chile, no nos entienden, y eso que hablamos el mismo lenguaje, pero nuestros modismos no lo entienden. Por lo tanto, esta carta fue escrita en el lenguaje hebreo. Ya, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. ¿Qué era lo que ellos estaban esperando? Estaban esperando la invasión de los romanos sobre ellos. Entonces, mientras esperaban, tengan fe, perseveren, sigan adelante. Eso le estaban diciendo. No le está diciendo al Señor se las va a librar de todo y ahora van a ser felices. No, no le estaba diciendo eso. Le estaba diciendo que el sufrimiento que venía. Por eso nombra a Habacuc. ¿Sabe lo que pasaba en el tiempo de Habacuc? En el tiempo de Habacuc había una miseria social tan grande, que Habacuc en su oración le reclamó a Dios y le dijo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir que los impíos se impongan sobre los justos? ¿Hasta cuándo, Señor? Y Dios le responde: espérate, Habacuc, ni te imaginas lo que voy a hacer, porque ahora voy a traer una miseria, voy a traer a los enemigos para que lo destruyan. Y Habacuc dice: Señor, si eso va a ocurrir, ¿qué ha de hacer el justo? Dios le dice: el justo por su fe vivirá. Persevera, aunque te invadan, aunque te destrocen, aunque te asesinen, persevera. Ese es el mensaje que trae la carta de los hebreos. Ya, y para darle ánimo, le dicen que Jesús es superior a los ángeles, que Dios, habiendo hablado en el tiempo antiguo tantas veces y de diversas maneras, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, que la gracia es mejor que la ley. Entonces está mostrando un contraste entre lo que creían la gente del Antiguo Testamento con la gente que está viviendo en ese momento ya en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando revisamos esta situación, nos vamos a dar cuenta que en el sentido social, también en ese tiempo, culturalmente prevalecían los griegos, militarmente prevalecían los romanos, pero culturalmente prevalecían los griegos, que era el imperio anterior que había estado, porque los griegos habían implantado un lenguaje. El mundo griego buscaba la sabiduría, el mundo griego buscaba la filosofía humana. Entonces, cuando los griegos miraban a estos pobres judíos, los miraban a estos héroes de la fe. Nosotros les llamamos héroes de la fe. Los griegos, ¿saben lo que decían? Estos tontos de la fe. Estos tontos de la fe. Porque creen en algo que no han visto. Están creyendo en algo que no han visto. No han visto a Dios y siguen creyendo en Dios. Si yo no lo veo, no lo creo. Así era el pensamiento griego, que incluso en nuestros días tiene influencia. Hay gente que no cree si no lo ve, pero la fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Entonces los griegos decían: ¿cómo ustedes, tontos judíos, están creyendo
en algo que no ven. Están creyendo en un personaje que murió, que ustedes dicen que resucitó, que fue levantado al cielo y que va a venir. ¿Y ustedes creen eso? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe se tomaron ciudades, se conquistaron reinos. Por la fe Moisés abrió el Mar Rojo. Por la fe hubo victoria. Por la fe Gedeón liberó a su pueblo. Por la fe Moisés sacó desde Egipto a Israel. Por la fe. Todos estos héroes de la fe que menciona el libro de los Hebreos en el capítulo 11, viene a darle un argumento a la iglesia cristiana de origen judío para que ellos pudieran perseverar. Este es el concepto. Hay 5 énfasis que hace la carta a los Hebreos hasta el capítulo 10. Primero, habla de las promesas. Segundo, habla del cumplimiento. Tercero, habla de la fe. Cuarto, habla de la esperanza. Y quinto, habla de la perseverancia, para lo que están escribiendo. Las promesas, el cumplimiento, la fe, la esperanza y la perseverancia. Entonces, lo que está haciendo este escritor de los Hebreos está explicando claramente que estos 5 énfasis se tienen que manifestar en este día. Y cuando entendemos la razón por la cual fue escrita esta carta, entonces ahora podemos traer el texto y aplicarlo aquí y ahora, en este día. Porque nosotros, seguramente, bueno, en nuestra nación, que estamos desde Chile, por supuesto, en nuestra nación hay libertad de culto y podemos predicar el evangelio a voz en cuello en las calles y nadie nos puede decir nada porque es un derecho constitucional. Pero hay naciones en este mismo día y en este mismo momento que están siendo perseguidos en otros lugares. A ellos hay que decirle por la fe. ¿Sabe? Por la fe, los niños de Kenia, por ejemplo, que quizás nunca lleguen a tener un automóvil en su vida, ellos por la fe van a ser victoriosos si siguen creyendo en Jesucristo, Señor. Porque el evangelio está llegando a esos lugares que la persecución es grave. Por la fe, los hermanos de Ucrania que están sufriendo terribles dolores de la guerra, tienen que perseverar, porque por la fe van a alcanzar el cumplimiento, van a alcanzar la materialización, o se va a concretar en ellos lo que Cristo consiguió para ellos en la cruz. Sea en esta vida o sea en la que viene, somos herederos, somos hijos de Dios, somos victoriosos. Por lo tanto, no tenemos que atribuir la fe a lo que está aquí en la tierra. Esto tiene que conectarnos a las cosas de arriba, no aquí a las de la tierra. Por lo tanto, en forma práctica, la iglesia ha convertido a un Dios milagroso en un Dios mágico. Lloro y salgo de la prueba. No, la cosa no funciona así. Por eso Santiago dice, cuando haya pasado la prueba, alcanzaréis la corona de vida. No te dice cuando Dios te saque de la prueba. No, cuando haya pasado la prueba. O sea, tienes que pasar por la prueba. La prueba vamos a tener que sufrir. De hecho, un texto repetido en mis labios es el que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, la aflicción siempre va a estar con nosotros. Cada uno de nosotros estamos sufriendo de manera diferente. Algunos sufren problemas de familia, relaciones familiares, algunos sufren problemas económicos, otros sufren problemas de enfermedad, otros sufren problemas de cualquier situación. Pero ¿saben qué? Para uno, el que está viviendo el problema, su problema es el más grande de todos. ¿Verdad? Mi problema sí que es grande. Usted no está sufriendo lo que sufro yo, pero yo tampoco estoy sufriendo lo que sufre usted. Por lo tanto, el problema de cada uno, la aflicción de cada uno es grande, pero en la aflicción somos victoriosos. Si el Señor no nos saca en victoria en esta vida, la victoria la tenemos asegurada por el sacrificio de Cristo. En la escuela dominical mencionaba todos aquellos que están discapacitados físicamente. Debe ser difícil tener que lidiar con un aspecto físico. El que no tiene una buena visión, el que no tiene una buena movilidad y tenga que vivir toda la vida así, va a ser difícil, sin lugar a duda. Pero ¿sabe dónde está su victoria?
en que cuando Cristo venga y nos resucitemos, nos dará un cuerpo nuevo. Un cuerpo nuevo, no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá miseria. Está garantizado el éxito, el triunfo que Cristo obtuvo en la cruz por nosotros. Está garantizado. Vamos a tener el pelo largo, vamos a tener una gran altura, vamos a ser hermosos, porque la victoria está garantizada. Lo estoy usando en forma jocosa, obviamente. Lo que estoy diciendo que ya no vamos a tener el sufrimiento que ahora estamos padeciendo, pero mientras lo tenemos, por la fe tenemos que perseverar. Ellos no retrocedieron, ustedes no van a retroceder, y nosotros en este día, 21 siglos después, tampoco vamos a retroceder, porque vamos a perseverar hasta que Cristo venga. Ese es el mensaje, ese es el texto, y esa es la correcta interpretación de este texto bíblico. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto estaba dado para los cristianos judíos en ese tiempo, que lo que estaban esperando era una invasión en la cual iban a ser asesinados, en la cual iban a ser destrozados. Murieron en la batalla de Masada más de 100.000 judíos hasta la muerte, derramaron su sangre perseverando y creyendo en aquel que venció la muerte con poder. Por eso Jesús dijo: si yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces nuestra esperanza no puede estar puesta aquí en las cosas de la tierra. Mi esperanza no puede ser alcanzar una buena educación, alcanzar una buena profesión, alcanzar una buena casa, un buen automóvil. No, nuestra esperanza está en que yo viviré eternamente con Cristo, y con Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la adversidad, en el dolor, en la aflicción, en la enfermedad, en la miseria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermano, el llamado es para perseverar, para no retroceder, porque si retrocediere, Dios dijo, no agradará a mi alma. Esta es la victoria que Cristo tiene para nosotros. Más allá de la muerte, tenemos, aleluya, algo que nos espera en forma gloriosa. ¿Por qué? Porque no podemos comparar el sufrimiento presente con la gloria venidera. Cuando hablamos del sufrimiento presente, hago este gesto, porque nuestros años de vida, ¿cuántos serán? ¿Qué expectativa de vida tiene usted? ¿80, 90 años, 100 años? 100 años su expectativa, yo lo mío son 140. Pero esto que nosotros tenemos como expectativa de vida es la nada misma comparada con la eternidad que vamos a estar con Jesucristo. Aleluya. Mire, en cuanto a expectativa de vida, acá en Chile la AFP me dijo que yo iba a vivir hasta los 120 años. Así que mi dinero me la está parcializando hasta los 120 años. Si yo vivo hasta esa fecha, tengo asegurada mi pensión. Ellos dicen que esta es esa edad. Bueno, yo pretendo vivir hasta los 140 y mientras vivo voy a predicar a Jesucristo el Señor. Pero lo interesante es que más allá de la expectativa que nosotros tengamos, que nuestra expectativa sea verdaderamente compartir la eternidad con Jesucristo. Esa será verdaderamente nuestra victoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo la certeza y la convicción de que voy a estar eternamente con Cristo. Aleluya, sentado a la diestra del Padre, gozándome en las alturas con Él. Y espero que usted esté conmigo también. Le damos un aplauso al que vive. Aleluya, gracias, gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Te bendecimos, Señor, te bendecimos. Porque a pesar de la adversidad que podemos vivir, Señor, aleluya, tenemos garantizada la victoria, Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijiste tú, Señor, y tu victoria es nuestra victoria. Aleluya. Hermanos amados, que Dios les bendiga grandemente.